en forma sistemática. Eso significa que estamos yendo versículo por versículo. Lucas es un libro que quiere enfatizar algo muy importante para nosotros. Trata de aumentarnos la fe, trata de que estemos muy fuertes en lo que es la doctrina cristiana, mostrando que Jesús, en el cual nosotros creemos, es el Mesías. Y para eso Lucas acude a muchas profecías del Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento decían que el Mesías sería anunciado, que había un precursor. Ese precursor es Juan el Bautista. Y por eso Lucas comienza no con Jesús, sino con Juan, anunciando al precursor. También la Biblia dice que ese precursor tendría que anunciarlo como aquel que vendría a ser una cantidad de cosas especiales. Y la Biblia dice que cuando Jesús tenía 30 años, Juan el Bautista ve a Jesús a lo lejos y le dice, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dijo, y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí comienza el ministerio de Jesús, miles de personas empiezan a seguirlo, nombra discípulos, nombra apóstoles, pero hay un problema. La mayoría de la gente lo sigue por las razones equivocadas. Lo sigue porque Jesús sana enfermedades, da de comer, te ayuda en ciertas necesidades, y la gente lo busca por esas cosas, no porque realmente sea su Salvador. Entonces Jesús toma la decisión de cambiar su manera de enseñar y comienza a enseñar, como dice el texto, a través de parábolas. Y empieza a enseñar por parábolas, que las cuales hemos visto un montón de ellas. Un día Jesús, cansado de que la gente, eso ocurre en un momento muy fuerte en la vida de Jesús, porque él, al ver que la incredulidad de la gente, que solo lo sigue por interés, Jesús les dice, ¿hasta cuándo se de soportar, generación incrédula? ¿Hasta cuándo? Porque es increíble, pero muchas personas pueden estar detrás de Jesús no porque crean en Él, sino porque buscan favores de Él. También, a medida que Jesús crecía en su ministerio, la oposición, la gente estaba en contra de Jesús también con mucho más ahínco. Y vemos cómo los líderes religiosos lo odiaban más y más. Y en esta última semana que estamos estudiando, vemos cómo cuando Jesús entra a Jerusalén y levanta las mesas de los cambistas, el enojo de los líderes religiosos aumenta. Le ponen trampitas a Jesús a ver si cae en alguna, pero obviamente el Señor no cae en ninguna. Y al contrario, ellos sienten que les da más rabia, más de que no puedan tocarlo siquiera en ninguna manera, pero han decidido matarlo. Jesús va saliendo del templo, sus discípulos ven que el templo en construcción tiene unas piedras muy bonitas y dicen, ¿qué piedras tan bonitas? Y el Señor le dice, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Ellos le preguntan, ¿y eso? Y él le pregunta, ¿cuándo va a ser eso que no queda piedra sobre piedra? Y el Señor da un estudio sobre escatología, o sea, sobre eventos futuros, y les dice literalmente cómo es que va a terminar la historia humana a partir de esa pregunta. Vimos que el Señor sale ahí del templo, va a celebrar la Pascua y en la Pascua instituye algo que acabamos de hacer, la Santa Cena. Y en esa Santa Cena también le lava los pies a los discípulos, incluyendo a Judas, pero también le dice a Judas que salga, que lo que va a hacer, hágalo pronto. Ya es hora de que lo haga. Si Judas sale a hacerlo, a entregarlo, Jesús se va con sus discípulos al huerto de Getsemaní, tiene una lucha intensa, dice la Biblia allí, tremenda en oración, una lucha fuertísima para querer hacer la voluntad. Fue el momento en que la obediencia a Dios se encontró con el sufrimiento y él tuvo que tomar una decisión. Y decidió que a pesar del sufrimiento iba a obedecer. Y Jesús se levanta, y cuando se levanta, sus discípulos, en lugar de estar orando como él pidió, están durmiendo. Y eso nos lleva a la escena que tenemos que ver hoy, a esa escena en la cual vamos a mirar algo muy, muy fuerte, muy triste también, una escena que nos va a recordar una historia que en la Biblia es de las más famosas, que se conoce con el nombre de la negación de Pedro. Una historia que tiene muchas connotaciones y muchas enseñanzas para todos y cada uno de nosotros, porque en la negación de Pedro realmente hay muchos elementos que hoy en día podemos tener nosotros, ver que son de la vida en la que actualmente nosotros podemos estar. Por eso vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo de predicación en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, 54. Señor Dios, te damos gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien tiene palabras de vida eterna. Solo tú, Señor, y nadie más que tú es quien puede guiarnos hoy. Pedimos perdón por nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado, para que podamos expresar con claridad, Señor, tu mensaje.
Pedimos que los corazones que están aquí, Señor, todos los que están atentos a la palabra de Dios, también tú seas quitando todo obstáculo de sus mentes, Señor, para que podamos estar juntos glorificándote y exaltándote. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo, quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy fuerte, es de la lealtad a Dios. Y vamos a hablar también del momento cuando nuestro silencio condena. Vamos a hablar de la lealtad al Señor Jesús. Quisiera comenzar diciéndoles, si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes creen que son leales a Cristo? Es como un soldado, ¿no? Ustedes son leales a su ejército. Y yo les pregunto, ¿somos leales a Cristo? Si tuviera que medir su grado de lealtad con Cristo, ¿usted qué diría? De 1 a 10. Diría, pastor, póngame 10.1. Yo con el Señor hasta la muerte. Porque no falta la belleza emocionada que siempre dice eso. O usted dice, no, estoy cerca, pero así 10, 10, 9. Por ahí me pongo 9, 8, por ahí de lealtad, porque es que yo... Hoy vamos a probar nuestra lealtad a través de este texto, porque este texto va a reflejar una conducta que tristemente se repite cuando somos confrontados a ser leales con el Señor. Y para hacerlo vamos a comenzar examinando el texto de Lucas 22, 54. Lucas capítulo 22, versículo 54. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron. Dice, y prendiéndole, le llevaron, dice el texto, perdón un segundito, ahora sí, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Recordemos lo que pasó. Judas va al huerto donde está el Señor y con un beso lo entrega. Un beso hipócrita, se acerca donde el Señor, le da ese beso, para identificarlo, para que ellos sepan, mire, esta es la persona a la cual ustedes se lo tienen que llevar. En ese momento Pedro, como siempre, reacciona instintivamente y dice, ¿qué pasó? Y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco, la oreja cae, Jesús la recoge y se la pega milagrosamente al muchacho. Jesús le dice que ya no más de eso, basta ya, nosotros no vamos a hacer esto, no vamos a pelear. Y en ese momento los discípulos al principio habían dicho todos, venga, ¿cuántos son? Todos se metieron a tratar, Pedro es el que hace, pero en ese momento que Jesús dice basta, ellos empiezan a alejarse y cuando nos damos cuenta ya Jesús está solo. Solo. Los soldados, los que han venido por el Señor son de la guardia del templo, son escribas, son también otros sacerdotes, todos odian a Jesús. Y lo empiezan a llevar, traen palos y algunas espadas también, y se lo empiezan a llevar. Y Jesús se deja llevar. Él tiene el control del universo, él podría haber hecho otra cosa, pero él se deja llevar. Dice el Señor lo lleva. ¿Y dónde están los valientes? Los que habían dicho contigo hasta la muerte. Ya no están por ahí. Pero hay uno en especial, tal vez dos, pero uno fijo, que se llama Pedro. Que entonces empieza a tener una lucha en su corazón. Una lucha entre ser leal al Señor y cuidarse él mismo. Y entonces para cumplir las dos, él dice, ¿qué le irá a pasar al Señor? Y entonces empieza de lejos, de lejitos, a mirar cómo y a dónde se lo llevan, pero de lejos. Por el otro lado, vemos a él diciendo, pues yo no me quiero acercar porque me pescan, tengo que cuidarme. Y entonces hay una lucha en su corazón muy fuerte de este hombre. Cuando la Biblia nos narra que lo aprendieron, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, que según Mateo era Caifás, que era suegro de Anás. Anás había sido sumo sacerdote antes, pero Anás había sido un sacerdote con muchísimo poder, tanto que aunque Caifás era el sumo sacerdote actual, el que daba las órdenes era Anás todavía. Así era la influencia de ese hombre, era alguien con mucho poder. Jesús va a enfrentar ahora que se lo están llevando para enjuiciarlo ante varios tribunales. Primero ante el tribunal judío, después lo tienen que llevar ante el tribunal civil romano.
Y esos juicios están aquí detallados en la palabra de Dios. Este sumo sacerdote era un hombre sin escrúpulos, que había matado a muchos inocentes cuando algo no le parecía. Este impío, junto con otros que envidiaban a Jesús, son los que los tienen en sus manos, que tienen en sus manos al Señor en este momento. También nos dice el texto que Jesús, ¿qué actitud tiene? Cuando Jesús se paró del huerto de Getsemaní, él ya había entendido, toca hacerlo. Y va tranquilo, él va y dice, sí, tranquilos, deje que esto tiene que pasar. Y Jesús va tranquilo. Entonces la escena, recuerde, estamos a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Salimos del huerto de Getsemaní con un montón de gente, vamos cerca al patio, ese es el patio del sumo sacerdote. A Jesús lo van a entrar allá a donde vive el sumo sacerdote, a un lugar especial, para hacerle como el primer interrogatorio. Afuera se queda todo el montón de gente que fue con él. Están ahí. Vamos a darnos cuenta que había criadas, esclavos, sacerdotes, gente de la guardia, todos los que habían ido se quedan allá afuera esperando, mientras los que están adentro, que es el sumo sacerdote y otros, están enjuiciando, hablando por primera vez con Jesús para encontrar cargos contra él. Como hace frío, es de noche, hace frío, prenden una hoguera, que eso básicamente es lo que vamos a mirar que el texto muestra. Versículo número 55. Ya que hace frío, en el versículo número 55 dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Y aquí empieza la historia, de una manera pues bien compleja. Pedro comienza siguiendo los de lejos, pero ahora Pedro está sentado entre los enemigos del Señor. Ahora, para entender eso, hay que entender que la entrada al patio tiene un portero, en este caso una portera, que para entrar usted no entra cualquiera allá. Usted tiene que ser conocido allá. Y Pedro, de alguna manera, hay otro evangelio que dice que había otro discípulo que lo ayudó a entrar. Y dice que Pedro se metió. Ahora Pedro también tiene frío, está cerca ya del fuego, pero está sentado con todos los que han traído a Jesús. Gente, y empieza a escuchar esas conversaciones en contra de Jesús y todos alrededor ahí, y él tratando de camuflarse, porque básicamente él está tratando de camuflarse en ese lugar. Y eso es fuerte. Él pensó que bueno, yo estoy aquí, yo quiero saber qué va a pasar. Lo que él quería literalmente era saber qué va a pasar con el Mesías, qué es lo que le va a ocurrir. Pedro tristemente todavía no ha entendido que todo lo que el Señor dijo va a ocurrir. No ha entendido que el Señor ya había profetizado que él iba a ser muerto, que iba a resucitar, que iba a ascender al cielo. Él no había entendido esas cosas. Pedro todavía estaba diciendo, seguro Dios hace algo extraordinario, algún milagro, alguna cosa, y seguía ahí de cerca, pero con miedo. Ahora tiene miedo, tiene temor. Pero cometió un grave error, se metió a un patio privado. Le ayudaron a entrar, pero salir no es tan fácil. Para salir, el portero me tiene que dar permiso de salir. Pedro entonces está ahí adentro, la hoguera prendida, Jesús adentro, todos esperando para que cuando salga Jesús, todas esas mismas personas escoltan a Jesús hasta el lugar donde los sacerdotes quieren ponerlo preso, el lugar oficial, después de que charlen con él. Después de haber entrado, Pedro, que está en medio de ellos, empezó seguramente a pensar en las palabras del Señor. Yo creo que es un momento muy dramático en la vida de Pedro, como, ¿qué irá a pasar en este momento? ¿Qué será? Y empezó a llenarse como de ansiedad. También tuvo que haber pensado, Judas nos entregó, Judas es terrible, ¿no? Mire lo que hizo Judas, aparecer en el huerto y entregar al Señor. ¡Wow! Pero en el fondo Pedro no había entendido realmente lo que estaba ocurriendo. Pedro no había logrado comprender la profundidad de lo que estaba pasando. Pedro tenía un problema, y es que no había logrado comprender quién era él todavía. Yo le pregunto, ¿usted tiene claro quién es usted?
Mejor dicho, ¿usted no sabe quién soy yo? No, no, exactamente, básicamente es, ¿usted sabe quién es usted? ¿Usted entiende quién es usted? ¿Usted entiende, yo soy un ser humano con estas virtudes, con estas debilidades? ¿Usted la tiene clara? Pedro en ese momento pensaba, yo soy un hombre de Dios súper, mega espiritual. Las palabras de Pedro, todas las veces que nosotros lo hemos escuchado es, Señor, contigo hasta la muerte. Aunque todos se escandalicen de ti, yo jamás, vea, me escandalizaré de ti. Eran las palabras de Pedro. Pero el asunto no es de palabras. El Señor tiene pruebas cuando uno se cree tan autosuficiente espiritualmente. Y él iba a vivir la más grande prueba de todas, una prueba de lealtad que usted y yo sabemos que perdió. El texto dice que la comenzó a perder y vamos a mirar qué fue lo que hizo, cómo demostró que perdió la prueba. Versículo número 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Y entonces una criada, una de las personas que servía ahí en el templo, una muchacha. Ahora usted dice, ¿y esa muchacha qué hacía levantada a las 3 de la mañana? Pues claro, porque eran las 3 de la mañana en un patio interesante, pero ella servía en ese lugar. Y obviamente estaban afuera, recuerden que estaban ahí en el patio era grande, había una multitud de personas allí. Y de pronto, en medio de ese fuego, porque ese fuego es bien interesante también, lo que nosotros, el significado de ese fuego, lo que ese fuego nos muestra. Y dice que en medio de ese fuego, wow, recuerde que allá no hay luz eléctrica, ¿no? ¿Cómo hicieron para identificar a Pedro? El fuego sube, baja, y de pronto en una de esas llamaradas del fuego, la muchacha se queda mirando y le dice, uy, yo conozco a este muchacho. Este es un seguidor de Cristo. Yo lo he visto, y lo acusa, y dice acá, y le dijo, también este estaba con él. Uy. Ahora usted tiene que mirar la cara de Pedro cuando le dijeron eso. ¿Usted estaba con él y Pedro? ¿Qué le pasa, por favor? Él tratando de camuflarse, tratando de pasar inadvertido. Esta es una escena de 1 hora y media. Toda esta escena que estoy narrando no se fue una tras otra enseguida. Se demora más de 1 hora y media haciendo la escena. Y en esta primera, en medio de la luz del fuego que sale ahí, la señora le alcanza a ver la cara y dice, uy, este andaba con él. Y Pedro empieza su negación. Una negación que empezó suave y que terminó terrible, porque al principio fue muy suave. Aquella mujer miró fijamente a Pedro y lanzó su testimonio. Los evangelios dicen, también este estaba con él. Es una de las frases que nosotros leemos, pero también Juan nos dice, ¿no eres también de los discípulos de este hombre? Y entonces hay que unir las dos frases para tener la frase completa. O sea, básicamente la señora, la criada le dijo, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y después de que hace la pregunta, le dice, también este estaba con él y lo acusa directo. Ahora piense usted qué haría si fuera Pedro. Wow. Estoy en medio de mis enemigos, porque estoy en medio de mis enemigos. No hay uno acá que sea amigo mío. Y esta señora empezó a acusarme. Y obviamente cuando me acusó, los que estaban al ladito, muchas gracias, hermano. Los que estaban al ladito, pues también escucharon. Y que usted cómo sabía, bueno, estaba oscuro porque de pronto se puso rojo, bueno, no sé. Pero él quedó, ya empezó. Y entonces hizo lo que hace y lo que produce el miedo. Y aquí es donde empieza a probarse la lealtad. ¿Qué debe haber contestado Pedro? Pilas con darle duro a Pedro, ¿no? Pilas. Porque Pedro es el ejemplo perfecto de muchos de nosotros. Pilas con juzgarlo duro al pobre muchacho. ¿Qué hubiera hecho usted? Tiene 200 impíos alrededor. Todos odian a Jesús. Y ahora lo están acusando a usted que usted es amigo de Jesús. ¿Usted qué haría? Y le preguntan, ¿eres tú uno de sus discípulos? ¿Qué se le pasa a usted por la cabeza? Si digo que sí,
aquí me dan entre todos, me apresan. Pero él había dicho que aunque todos se escandalizaran, él no lo haría. Él había dicho que si era necesario morir, él estaba dispuesto a hacerlo por él. Pero a la primera frase de una señora desconocida, él demuestra que su lealtad es de papel. Simple, desfallece instantáneamente y sale y dice literalmente que no conoce, que dice, yo la verdad, dice, no sé de qué está hablando, mujer. Le contesta en el versículo número 57, mujer, no lo conozco. Versículo 57, dice, mujer, no lo conozco. Uy. Pedro está asustado en ese momento, nervioso, y dice, no, yo no sé quién es él, la verdad. En el griego dice, nunca he conocido a ese hombre. Llevo 3 años y medio con él, pero nunca, yo no lo he visto, nunca lo he conocido. Wow. Hizo lo que normalmente tendría que hacer. Marcos dice que se fue hacia la puerta, o sea, para volarse. Pero la puerta estaba cerrada. Era un patio cerrado. No pudo. Entonces se escabulló entre la gente porque había gente. Se le perdió a la señora que lo acusó, pero él sabía que por ahí estaban y no había forma de salir. Eso empeoró las cosas. Y entonces apareció algo celestial, algo tremendamente celestial. La Biblia dice que en ese momento, dice el texto, cuando él está allí, Marcos dice que cantó el gallo por primera vez. ¿Cómo cantó? Kiki, bueno, no sé, no puedo hacerle un gallo, por favor, o sea, hasta allá no llego. Esas alarmas que ustedes ponen por la mañana todas. Uy. Ese gallo es un gallo especial. En los tiempos bíblicos los gallos marcaban el tiempo, eran marcadores de tiempo. Usted sabía que el gallo cantaba a horas puntuales. Igual que hoy, mucha gente en algunos lugares sabe, el gallo canta a tal hora exacta. Era lo mismo. Y entonces suena por primera vez el sonido de ese gallo. Ese gallo es una señal divina. Ese gallo no estaba cantando precisamente por la hora, sino como una señal del cumplimiento de algo que el Señor le había dicho. Y ese gallo tenía un propósito, es un gallo divino, para dejarlo en esos términos. Y va a marcar mucho a Pedro cuando vuelva a sonar, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice que, versículo número 58, un poco después. ¿Cuánto? No sabemos. Por lo menos por el lado de Lucas no sabemos, pero dice un poco después. Entonces Pedro, ¿qué hace? La primera señora lo acusa, él empieza a escabullirse, empieza a salir, no puede, entonces empieza a irse por una esquinita y en otro tiempo que no sabemos exactamente, otra persona lo ve, otra vez lo ilumina, se acercó al fuego por el frío, vuelven y le miran la cara y otra persona vuelve y lo acusa. Y literalmente vuelve y le dice, tú eres uno de ellos. Wow. Pero entonces el asunto empeora. Ya había hecho él, al decir que no lo conozco, había hecho una distancia con el Señor diciendo, como tratando de decir, mire, no lo conozco, pero dejémoslo así, yo la verdad no lo distingo. Pero Pedro es el ejemplo perfecto de hasta dónde podemos llegar cuando queremos agradarnos a nosotros mismos, salvarnos a nosotros mismos en lugar de ser leales a Dios. Entonces Pedro hizo algo que la gente a veces hace para salvarse y salvar su pellejo. Está en el libro de Mateo 26:72. Y es feo. Mateo 26:72, algo muy feo. Dice así. Mateo 26:72. Pero él negó otra vez, pero esta vez con juramento. Dijo, ¿sabe qué? Vea,
juradito que no lo conozco. Y cuando juró, está diciendo que lo juró en el nombre de Dios. Metió a Dios en el asunto. Dijo, vea, le juro que no conozco a ese hombre. Mire cómo lo llamó. Pedro, hace poquito, el Señor le preguntó, ¿quién soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente. No. Y ahora dice, este es un simple hombre. La verdad no conozco a ese hombre. Primero no lo conozco y es un hombre. Y va quitándole a Jesús lo que es, lo va alejando, le va quitando esa autoridad que el Señor tiene. O sea que la negación de Pedro va aumentando de fuerza. Empezó con algo sencillo y ahora se convirtió en algo mucho más fuerte, mucho más grande. Tanto que metió ahora un juramento. Los judíos juraban por todo y el Señor les criticó por jurar por todo, pero cuando juraban por Dios decían listo, aceptado. Porque decían imposible que alguien meta a Dios, jure en vano. Pero lo hizo y es fuertísimo lo que el muchacho hizo específicamente en ese texto. En la primera negación entonces, él empezó a establecer un patrón que volvió a repetir en los demás. La primera fue un distanciamiento formal, no lo conozco, pero cuando llegamos a la segunda, la negación escala. Ya no es una respuesta evasiva, es una respuesta directa, una negación más directa y más enfática. Y le dice, ¿sabe qué? No lo conozco. Wow. Terrible. Pero las cosas le salieron mal a Pedro. Él trataba de salir de la situación. Él dijo, cuando diga esto ya no me van a molestar más, ya no va a pasar más. Pensó que tal vez así lograría salir del asunto. No podía salir del sitio, estaba amarrado ahí. Entonces dice que se alcanzó a ocultar 1 hora. Pero a la hora, versículo 59, Lucas 22, 59, como 1 hora. 1 hora logró escabullir el asunto. Pero como 1 hora después, otro afirma, ahora tiene 3 testigos, no 2, tiene 3, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Las 2 acusaciones anteriores consistían en palabras, sin pruebas, fundamentadas. Pero resulta que Pedro, por todo ese tiempo que pasó, según le preguntaron, ¿y usted de dónde viene? Y este hombre va y se le sale ese acento, pues yo soy de allí de Galilea, ¿no es cierto? Un ejemplo, para hacerlo entendible con ustedes. ¿Cómo le dijera pues? Entonces obviamente él tuvo que hablar y resulta que el acento de los galileos es muy especial. Y obviamente ellos se dieron cuenta, estamos en Jerusalén, aquí se habla diferente, y ellos sabían que Jesús andaba con galileos. Así que la persona que lo escuchó dijo, uy, este hombre, esa carita la he visto en otra, y ese acento también yo lo he visto en otra parte. Y entonces identificó que él era Galileo y y fuera de eso miró la cara. Y otro evangelio, el evangelio paralelo de Mateo, nos dice que la persona que lo reconoció lo había visto en el huerto. O sea, grave, o sea, ahora sí que está perdido. Pero Pedro tiene mucho miedo. El asunto es muy delicado. Con solo 2 testigos, ya tenía 3, él podía ser detenido. Porque para enjuiciar a alguien o acusarlo, necesito solo 2, pero ya tiene 3. Y la idea era, y lo que le iba a pasar a Pedro, él sabía, era, cuando con 2 me llamen la atención, me cogen preso, me azotan y a la cárcel un ratico. Con 3, pues el asunto pone un poquito más pesado. Y él está asustado. Tremendo. Pero dice que era alguien que vio cuando Pedro le cortó la oreja. Encima de todo dijo, y este hombre anda armado, a él le gusta cortar orejas. Yo lo vi. Sí, porque lo vio. Según el otro evangelio dice, yo lo vi. Él cortó la oreja del otro. Pero entonces Pedro hizo lo más terrible que podía hacer. Y lo más terrible está en el versículo 60.
Lo más terrible está en el versículo 60. Dice el texto, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y por tercera vez Pedro, de una manera todavía más terrible, porque nos vamos a dar cuenta que es muy terrible lo que dice. Pedro en la primera dijo formalmente no lo conozco, en la segunda juró en el nombre de Dios, pero en la tercera hizo algo más terrible todavía según el Evangelio de Marcos. Marcos 14:71. Y es feo. Marcos 14:71. 71. Le dicen, usted estaba allá en el huerto. Pedro dijo, no sé lo que dice. ¿Sí sabe qué dice el texto? Pero él comenzó a maldecir y a jurar. Pero ya les dije, vea, les juro en el nombre de Dios que no. Y yo maldigo a todo el que diga lo contrario. Y ahí más o menos tenemos una idea de las palabras. Dijo, básicamente Pedro, cuando se une todo lo que dijo uniendo los evangelios, dijo que Dios me castigue y su ira caiga sobre mí si es verdad que yo soy o fui discípulo o compañero de Jesús. Terrible. Ese fue el extremo de él. Básicamente casi nada tentó a Dios. Básicamente se fue contra Dios, porque es lo que el texto no nos está diciendo. Pedro está incrementando su nivel de rechazo al Señor. Las acusaciones eran graves y él sabía que eso era muy grave, pero Pedro había hecho algo más grave. Estaba invocando la ira de Dios sobre él, porque estaba usando el nombre de Dios en vano y maldiciendo, y él se estaba arriesgando a la ira de Dios sobre él. Eso se llama anatematizarse, que significa ponerse bajo el juicio de Dios por hacer eso, y él llegó hasta el punto más extremo y lo hizo. Y metió el nombre, juramento en el nombre de Dios. Y por eso dijo, casi literal, que Dios me castigue y su ira caiga sobre mí. Wow. Y a medida que el peligro crecía, la imagen del maestro era cada vez más pequeña. Lo limitó a un simple hombre. Uy, durísimo, muy duro. Vuelvo y repito, no hay que darle tan duro al muchacho porque es algo demasiado fuerte lo que él está viviendo en ese momento. Es algo demasiado duro. Sus negaciones han ido subiendo de tamaño. En esa tercera negación, él llegó al extremo más grande que podía. Y ojo, él todavía no se había dado cuenta hasta dónde había llegado su necedad. Todavía no. Él todavía solo estaba actuando emocionalmente, solo estaba actuando lo que su desesperación le decía. Uy. Pero ¿sabe delante de quién lo hizo? De un montón de impíos. Hoy en día diríamos, qué testimonio tan bravo eso. Estoy en medio de un montón de impíos, estoy en medio de la sociedad de Jerusalén, sirvientes, guardias, la portera que se encuentra ahí, y estoy blasfemando el nombre de Dios de frente delante de toda esta gente. Hasta allá llegó, muy duro. Y los 4 evangelios, esta escena es tan importante que los 4 evangelios lo narran. Narran cómo él fue dando pasos poco a poco para alejarse del Señor. Pero pilas, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo se cayó Pedro y por qué se cayó? Él no se cayó ahí. El problema no comenzó ahí. El problema comenzó cuando él desobedeció al Señor desde antes. Cuando él decidió no hacer caso a lo que el Señor le había dicho que hiciera. El Señor le hace poco, hace unas horas le dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. ¿Y qué le pasó a Pedro? Se quedó dormido.
se quedó dormido. Llegó a ese patio y no es que él se fue a un rinconcito, Señor, ayuda, ayuda al Señor. No, no se fue a orar, se fue a chismear. No buscó cómo fortalecerse en esos momentos. No buscó cómo ser fuerte en esos instantes. Por eso su caída no comenzó ahí. Su caída comenzó cuando desobedeció a Dios, que le dijo, cuídese, vele, ore. Ahí comenzó su caída. Ahí empezó a irse al piso. Y todo comenzó porque era un tipo autosuficiente. Tenía demasiada confianza en sí mismo. Él acababa de decir también, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero estaba al borde del precipicio y no se había dado cuenta que estaba literalmente al borde de caer. Y el texto dice, ahí mismo, estamos en el versículo número 60. Estamos en el versículo 72. Estoy en Mateo, en Lucas, perdón. Estoy en Lucas. Muy bien. Y él le dijo, Pedro le había dicho al Señor, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Eso es Lucas 22:33. Era un hombre autosuficiente que decía, Señor, mira, cuente conmigo, yo voy a estar contigo en cualquier circunstancia, por más terrible que sea. Cuenta conmigo, Señor. Wow. Y el texto dice, Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, no que había acabado de hablar, y cantó el gallo. ¿Cómo cantó? Bueno, ustedes ya saben cómo cantan los gallos. El Señor le había dicho a Pedro, antes que el gallo cante tres, que antes de que el gallo cante 2 veces me negarás 3. El gallo no había acabado de cantar y ya, ¡tim!, él ya lo había negado 3 veces. Terrible. Ese es el momento de mayor tensión. Pedro está ahí y de pronto oyó claramente al gallo. Y ese sonido lo despertó. Usted tiene que mirar a Pedro llevando la escena desesperado, angustiado, está maldiciendo, está negando al Señor y suena ese animal por allá. Y cuando él lo suena, todo viene a la mente, él se recuerda las palabras del Señor y dice, ¡ah! La embarré, pequé. Pero ya no hay nada que hacer, ya está hecho. No hay nada, no hay forma de devolver ninguna de las acciones en las cuales él acababa de caer. No hay forma de hacer absolutamente nada. Y entonces hay que pensar cómo se sintió Pedro en ese instante. Y yo me pregunto si usted ha estado en esa escena alguna vez en su vida. Si desgraciadamente ha llegado hasta ese límite, hasta ese punto donde su lealtad a Dios usted la volteó completamente y en un momento algo pasó, Dios le hizo de alguna manera, en este caso fue el gallo, fue el símbolo, para el sonido del gallo despertó la conciencia de Pedro y dijo, ¡ah! Y yo me pregunto si usted en algún momento, Dios, de alguna manera, mientras caíamos, hizo algo que nos despertó y ¡ah! ¿En qué estoy? Y entonces Pedro en ese instante, es una cosa impresionante, cayó en cuenta, todo pasó al tiempo y preciso cuando él ya está desesperado, ya tiene 3 testigos encima y ahora él entiende que lo que dijo Jesús está, y apenas está pensando en eso, sale Jesús. El juicio de adentro terminó, el primero. El Señor va saliendo, escoltado. Pero en medio de la escoltada ocurre una de las escenas que para mí siempre ha sido la más increíble
de las más bonitas de toda la Biblia. Está en el versículo 61. Versículo número 61. Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro apenas está viviendo el momento. Canta el gallo, pasa el Señor y al tiempo ocurre todo. Todo está ocurriendo al tiempo y él cae en cuenta. Pedro no es tonto, él dice, ¡ah! ¿Y qué cara tiene usted? ¿Qué siente usted cuando llegó al fondo? Aunque el Señor le dijo y le advirtió que iba en caída. El Señor le había dicho a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y Pedro que dijo, ¿qué tal? Ahora Pedro está en el fondo. Pero el sonido del gallo más, aquí lo más increíble de todo, la mirada del Señor, una de las miradas más increíbles de toda la historia de la Biblia. Wow. Jesús va caminando a través del patio. Lo van sacando para llevarlo a un lugar seguro. Cuando pasa a la altura del discípulo, la mirada del Señor penetró en el alma del que lo había negado. Y el gallo de fondo cantó. Y las palabras de Jesús otra vez pasaron por la mente de Pedro al tiempo. Y todo se combinó en un solo momento. Y el canto del gallo fue como un llamado que despertó la conciencia de Pedro. Y entonces Pedro entendió quién era él. Al fin comprendió realmente quién era. La mirada de Cristo es uno de los momentos más profundos de los evangelios. La mirada del Señor no fue una mirada de condena. El Señor no miró a Pedro y le dijo, usted sí. No. Lo miró con amor, con misericordia. Solo le dijo, mira lo que hiciste. Con su mirada. Solo le habló con la mirada y le dijo, casi que entiendes lo que hiciste. Fuertísimo. Pero Pedro creía que nunca le iba a fallar a Dios. Estaba segurísimo que que era un hombre fuerte, que era un hombre muy, muy fuerte. Pero no lo era. Era muy débil. Y ese contraste entre la fidelidad a Cristo y la infidelidad de Pedro resalta la necesidad de que si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Si no fuera porque Dios nos salva por gracia, ¿dónde estaríamos? Y entonces ocurrió pues lo inevitable, ¿no? Al cruzarse la mirada de Jesús, versículo número 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, dice el texto. Al fin Pedro pudo salir. Pudo salir porque Jesús salió y tocaba sacarlo de ahí, abrieron la puerta. Entonces Jesús sale. Pero cuando sale, sale cargado, sale con dolor en su alma, en su corazón. El Señor lo había mirado y la mirada traspasó su alma y le hizo notar la dimensión de sus actos. Le dijo, Pedro, eres un mentiroso, eres un engañador, no eres leal. Tus promesas son de papel. Y Pedro se agobió, se llenó de dolor, muy duro. Y el alma de Pedro en ese instante se desmoronó. Y la palabra dice que comenzó a llorar. Y la palabra es intensamente. Es un lloro de arrepentimiento.
de dolor por haberle fallado al Señor. No podía confesarlo con palabras, pero lo hacía llorando con amargura, con dolor de haber llegado hasta ese punto. Era lo que la Biblia dice, que hay tristezas, tristezas que se llaman tristezas según Dios, que conducen al arrepentimiento y que conducen a la restauración. Él había entrado para saber cómo terminaba todo, pero cuando salió ya no era el mismo. Era un hombre que ahora al fin entendió: yo soy esto. Y le tenía ese profundo dolor. Era un hombre derrotado en su carne. Y si hubiéramos dejado la historia ahí, sería muy triste, porque dejaríamos a un hombre acabado. Pero sabemos que la historia nunca terminó ahí, nunca se acabó en ese punto. Pero recordemos qué pasó, cómo fue el patrón de Pedro para caer. Primero fue un presumido, hizo alarde de autosuficiencia. Pero después, gradualmente, como lo vimos en esta escena, empezó a soltarle a Dios, a soltarse. Y finalmente lo negó totalmente. Este texto es una advertencia contra la autosuficiencia espiritual. Ahí comenzó. Pero lo bueno de esta historia es que no termina ahí. No termina ahí. ¿Sabe qué? La historia de Pedro nos recuerda que la iglesia no está construida sobre la fidelidad humana, sino sobre la gracia de Dios. Y aunque Pedro cayó, esa no fue la última palabra. La última palabra la tuvo Dios con él. Pero esa caída fue necesaria para que Pedro entendiera y comenzara el proceso que tenía que comenzar con el Señor. Y esa es la parte increíble de la historia. Esa es la parte, wow, bonita de la historia. Cuando el Señor miró a Pedro, inició el momento de cambio, porque ¿sabe qué hizo Pedro? Lo primero que se hace para cambiar: arrepentirse. Y eso es lo que nos deja esa historia. Es algo muy bonito, muy fuerte. ¿Sabe qué escribió Pedro casi unos 25 años después? En Primera de Pedro: velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. A veces estos momentos son muy duros y muy tristes, y obviamente el que estamos viendo es absolutamente doloroso, está lleno de cosas fuertes, pero nos debe llegar a las siguientes reflexiones para terminar hoy. La primera es que somos débiles, pero que nuestros momentos de mayor debilidad pueden convertirse en cimientos de fortaleza, como Pedro, que entendió muchos años después, escribió en Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. También lo que acabamos de ver nos muestra que el verdadero arrepentimiento no son simplemente sentir remordimiento, sino es experimentar una transformación total, que solo es posible cuando nos encontramos cara a cara con el Señor. En la mente de Dios, nuestros fracasos no son el final de la historia, son el comienzo de un entendimiento más profundo de lo que Dios va a hacer.
Y así fue para Pedro. La caída de Pedro nos debe llamar la atención de que la autosuficiencia espiritual es la forma más fácil de fracasar y que nadie está inmune a ello. Pero también esta escena nos enseña que la lealtad se mide cuando no hay nadie más que nos vaya a apoyar. Cuando usted tenga que decidir realmente de qué lado está. Y por eso hoy voy a darles un ejemplo que yo llamaría práctico de cómo se demuestra en la vida real. En 1959, Richard Wurmbrand, un pastor, estaba en un congreso de cultos en Rumanía. El gobierno de Rumanía era comunista en ese momento y había reunido a los líderes religiosos para declarar su lealtad al Estado. Y todos los líderes religiosos tenían que decir que los comunistas eran buenos. Y tenían que decir que estaban de acuerdo con ellos. Y un líder tras otro se levantó para negar que el régimen los perseguía y para alabar el comunismo. Y la esposa de este hombre de Wurmbrand, que se llamaba Sabina, le dijo: Richard, levántate y limpia la vergüenza de la cara de Cristo. Él le dijo: si yo hago eso, si yo demuestro mi lealtad al Señor, tú perderás a tu esposo. ¿Y sabe qué le contestó ella? No quiero un cobarde por esposo. En ese momento, Wurmbrand recordó la negación de Pedro. Y a diferencia del apóstol, decidió levantarse y hablar la verdad, lo que le costó 14 años de prisión y tortura. Más tarde escribió: Pedro lloró amargamente después de su negación. Yo decidí que prefería llorar en prisión por haber hablado que llorar en libertad por haber negado a mi Señor. Sé que no es nada fácil, pero que el Señor nos ayude y nos fortalezca. Salgamos pensando: ¿dónde está nuestra lealtad? ¿A quién está? Porque el Señor, como lo vimos hoy, no deben ser solo palabras, tienen que ser acciones. Que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos vivir lo que hoy aprendimos. Pongámonos de pie y oremos. Señor Dios, te damos gracias porque solo tú, nadie más que tú, Señor, es quien tiene palabras de vida eterna, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros, Señor. Te damos gracias porque a pesar de todo, tú siempre has sido fiel, Señor. Rogamos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, que sigas ayudándonos a todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos a recordar esas palabras de velad y orad, que Pedro las aprendió, Señor, con dolor y tristeza. Ayúdanos a entender que nuestra lealtad debe ir más allá de las palabras bonitas y debe reflejarse en hechos de vida. Te damos la gloria, la honra y definitivamente, Señor, la obra tuya, lo que somos, es gracias a tu infinita misericordia y gracia, Señor, que recibimos cada día. Ayúdanos, fortalécenos, pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.